Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este espacio de los lunes en Candero Radio, en el que transmitimos siempre temas interesantes que tienen que ver con nuestra salud mental, la promoción de nuestra salud mental y también la intención de abrir espacios de conversación, de comentar cosas que no se comentan, de conocer algunas nuevas estrategias tal vez que te ayuden a tener mejor salud mental para ti y probablemente para los tuyos. Entonces, bueno, estamos aquí otra vez un lunes más, lunes 19 de mayo, a la 1 en punto. Estamos Yolanda y yo desde Caldero Radio. Antes de empezar, les recuerdo nuestras redes sociales, que son Caldero Radio, y estamos en todos lados, en Facebook, en Instagram, en YouTube, y ahí lo estamos, pues siempre lo compartimos en vivo. Y nuestras redes sociales personales, que son Yolanda Vadillo Magallán Psicología y Psicología Hoy MX, en el que, bueno, están también, además del podcast, están muchas cosas relacionadas con nuestras actividades individuales. Y bueno, pues aquí estamos un día más, un lunes más. Bienvenida, Yoli. Ay, muchas ¿De gracias. qué vamos a hablar hoy? Cuéntanos. Bueno, pues sí, lunes, mayo 2025. 25. Y particularmente vamos a empezar este episodio, como decía Adriana, con un tema muy interesante. Relevante, ¿verdad? Exacto, que justamente ayer decía, qué buen momento para Sí, hacerlo, justo. porque creo que ayer, en el lugar en donde me encontraba, es donde he sentido, o sea, he estado recurrentemente en ese espacio y nunca había sentido tanto calor como ayer en ese espacio. No sé si a todo el mundo le pasó, lo que sí es que es un tema interesante porque a veces creemos que el clima y todo esto no tiene nada que ver con nuestra salud mental y con nuestras emociones, pero ahí estamos muy equivocados. Y es justo de lo que vamos a hablar el día de hoy, porque resulta ser que sí afecta tus emociones y que se han hecho estudios. Justamente yo creo que comienza esto, ¿no? A partir del cambio climático, que eso también es un tema interesante, cómo tiene que ver con en la mente de cada persona, pues se afectó, hemos visto importantes afectaciones en el clima. Yo creo que nosotros, particularmente en la Ciudad de México, pues hemos sentido un calor extremo, ¿no? Yo lo sentí particularmente desde el año pasado. O sea, ya fue para mí. Tú siempre has sido muy calurosa, entonces creo que tú lo llevas sintiendo toda tu vida. Yo, por el contrario, no, que ahí Sí. también es interesante. Claro, tú como en general, tú no te quejabas de calor. No, porque ahí tiene que ver mucho cómo es cada persona. Sí. O sea, hay personas que somos mucho más friolentos y entonces pues no teníamos estas afectaciones hasta hace poco. Hay personas que son más calurosas, como es tu caso, y que entonces, bueno, pues siempre has sido un poco intolerante con esto. Yo creo que ahora estás muriendo lentamente. Muriendo lentamente. Afortunadamente mi casa tiene muy buen clima. Exacto. Entonces vivo en un microclima que soy muy afortunada y no la padezco tanto, pero mi departamento anterior era en las puertas del infierno y yo creo que estaría muriendo lentamente si viviera ahí. Que ese es otro aspecto importante, porque como dices, tú tienes un microclima, que es lo que ayer me Súper contaba fresco, una persona maravilloso. con la que estaba, ¿no? O sea, Ajá. me dijo, o sea, evidentemente tiene en su habitación clima y entonces cuando abre la puerta es como, ¿qué? ¿Qué O es sea, esto está esto? pasando afuera. Sí. No, yo no es que tenga particularmente un aire acondicionado o algo así, sino que mi departamento es muy fresco. Ok. Entonces, sí vivo en una realidad que no es la realidad, justo, ¿no? Así es. Cuando salgo digo, ¿qué es esto? O sea, no puede ser esto, está quemando. Y sí, pero digo, soy muy afortunada por eso. Pero justo, ¿no? Yo tenía como la sospecha en mi vida, debido a que soy calurosa y que estas cosas sí me afectan, que sí me afectaban, pero haciendo y recurriendo a la información como para hacer el programa de hoy, dije, no, pues sí. Es ¿No? que O sí sea, afecta es que sí. cerebralmente. Y no solo hablaremos del calor, No, 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 hablaremos no. también de el frío, de la lluvia. Yo por eso digo que particularmente este fin de semana para mí sí fue así de cómo te fue a afectar, porque además cayó Una en la zona de tormenta. la ciudad por donde nosotros vivimos una tormenta y mi departamento se inundó. Ay, qué Entonces también, bonito. cosa que en 10 años nunca había sucedido. Qué Pero claro, precioso. era un granizo. Sí, sí, del tamaño de pelotas de ping pong. Exacto, y entonces, bueno, pues eso evidentemente afecta mis emociones, Claro. la dinámica familiar, porque
afortunadamente estábamos ahí y pudimos hacer algo. Si no estamos ahí, quién sabe cómo queda el lugar. Sí. Entonces, bueno, pues hablaremos de esto a lo largo de estos, no 50, sino como minutos, 50 minutos. Exactamente. ¿Por dónde quieres empezar, Yolita? Pues mira, ¿qué es el clima? Ah, no, ¿verdad? Yo creo que sí, hablemos como de la investigación a lo mejor que tú traes, a lo mejor con algún ejemplito o algo así. Ejemplito, experimento, ¿no? Ok. Mira, yo tengo por aquí, por ejemplo, que la evidencia de un estudio publicado por Nature Climate Change en 2013, son un poquillo, hay algunos que son un poquito más viejitos, pero muestra un aumento de comportamientos violentos y agresivos cuando hay olas de calor, por ejemplo, ¿no? Cierto. Que hay otro de Harvard en 2018 que demuestra que estudiantes sin aire acondicionado en verano cometían más errores también en pruebas cognitivas. Entonces, esto me parece muy interesante porque no solamente tiene que ver como con la parte emocional, ¿no? Como de reactividad emocional, sino también la parte cognitiva. Entonces, creo que si bien creemos que nada más puede ser en que nos sintamos a lo mejor cansados o nos sintamos medio irritables, no, tiene implicaciones cognitivas también muy interesantes que creo que vale la pena que sepamos, porque entonces cuando te enfrentes a una situación, pues no sé, de temperatura extrema, sepas que estas cosas pueden afectar a lo mejor tu toma de decisiones, a lo mejor ¿no? Presentar no sé, un estudio, que tengas una presentación en tu trabajo, una junta importante, o sea, que tengas que estar como al corriente de esto, que puede ser un estresor o que puede ser algo que puede ver influenciada tu toma de decisiones y también tu actuar. ¿No? Bueno, sí, ambas. Yo creo que aquí yo pensaba cuando preparaba el tema, es como con los niños, ¿no? Digo, yo me voy mucho como a esos ejemplos porque a veces lo primero que tenemos que descubrir cuando a ellos les está pasando algo es descartar toda la parte física, ¿no? ¿Tienes sueño? Sí, no. ¿Tienes que hacer pipí? Sí, no. ¿Tienes hambre? ¿No? ¿Te duele algo? Y en este momento un factor importante, por ejemplo, en la docencia es ¿tienes calor? ¿No? Porque puede ser que de verdad, o sea, los niños, los estudiantes, pues puedan presentar conductas que normalmente no vemos. Sí. Y esas son las primeras causas que tenemos que descartar. Claro. Ahora, yo creo que como adultos es lo mismo, ¿no? O sea, de repente deberíamos, claro. ¿por qué estoy tan enojada? ¿No? O sea, a mí me pasó en el súper que cambiaron una dinámica en una tienda comercial en donde ahora tienes que ir a un punto lejísimos para que te sellen el boleto. Hicieron lo ¿no? mismo en mi súper y también me puse mal. Y entonces es como, ¿cómo? O sea, con el carrito tengo que recorrer todo el centro comercial para que me selles el boleto de esa tienda. Pero claro, en ese momento voy a hablar de que la verdad es que sí estaba irritable. Estabas desregulada, ¿no? digamos. Porque fue como... Y entonces, claro, quería matar a la persona que me había dicho que en el sótano 2, ¿no? Claro. O sea, qué jalada es esa del sótano 2. Pero me di cuenta también, porque traía el tema que íbamos a hablar, que tenía mucho calor, tenía hambre porque no había desayunado y tenía mucha prisa porque tenía una junta en 10 minutos que era desde España y tenía que, o sea, llegar, sí o tenía sí. tenía que tenerla. O sea, no era una persona que podía decirle, ay, sí. Dame 10 minutitos. No, o sea, sabía que me iba a llamar en ese momento. Entonces, cuando descarté esos escenarios, fui diciendo, bueno, pues si me conecto 5 minutos menos, pues ni modo. ¿No? Cuando las personas me dijeron, bueno, pues no es nuestra culpa, señora, tome el mail que está ahí y mande un correo, lo cual haré después por la tarde. Y el factor que tenía mucho calor. Claro. Entonces, eso afectaba mi conducta, ¿no? Lo que sucedió fue que es lo que pues nosotros invitamos con este tipo de espacios, es hacernos conscientes. O sea, estoy siendo consciente que esto me está sucediendo y este hombre no tiene la culpa. De lo que, ni de mi calor, ni de mi junta, ni de nada. ¿No? Le agradezco muchísimo. Ni de la muchísimo decisión que tomaron los de administración, ¿no? Exacto, para porque no es su culpa. sótano. O sea, aparte después vi 3 carritos que se quejaron que dije, pobre güey. hombre. O sea, he escuchado las quejas de todo el mundo y eran las 7:30 de la mañana. Ay, no. ¿No? Sí. O sea, pero bueno. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Y hablando como ahorita de calor, creo que es importante esa parte, ¿no? A nivel emocional hay un aumento en la irritabilidad y en la agresividad, mayor incidencia de síntomas depresivos y de ansiedad por lo mismo.
sensación de agotamiento emocional y apatía calurosa, lo que decimos esto que te Apatía pasa. calurosa, Ajá, qué me bonito encantó, término. que es Ya cuando sí te va a decir, ¿tienes hueva? No, tengo tengo apatía apatía calurosa. calurosa, ¿no? Y es cuando, ¿no? Estás en un lugar que hace mucho calor que dices, no me quiero ni mover, Sí, please, ¿no? sí. O sea, luego la reducción, obviamente, de la tolerancia a la frustración y el estrés. Y lo que explican es que, ¿por qué es que pasan estas cosas? A nivel cerebral, Ujú. el calor actúa como un estresor físico, tal cual, ¿no? O sea, Sí. es una agresión a mi cuerpo. Entonces, yo tengo que usar estrategias con las que, pues intente Regular. regular ese estresor, ¿no? O hacerle frente a ese estresor. Y esto lleva a la alteración del hipotálamo, de Ujú. la hipófisis y de la adrenal, ¿no? Así le llaman. Y es porque lleva a como siempre que hay estrés, acuérdense, siempre que hay estrés, liberamos cortisol. Ujú. Entonces se libera cortisol y entonces me da fatiga, estoy irritable y tengo disfunciones emocionales. Entonces, Exacto. claro, por eso me altero, por eso me enojo, por eso no tomo buenas decisiones, por eso no puedo regular mis emociones, porque estoy estresado físicamente, tal cual, Sí, sí, es tal una cual. parte física en donde el cerebro no puede trabajar de la misma manera Exacto, para regularse, porque entonces exacto. necesita como de otras sustancias, sobre todo bueno, el hipotálamo que nos Ah. ayuda con todo el tema de las emociones, Ujú. pues evidentemente se ve afectado. Y entonces esto quiere decir que el clima sí tiene un impacto significativo en nuestras emociones, Exactamente, ¿no? En nuestro exactamente. estado de ánimo, en nuestro bienestar. Entonces hay que estar como muy pendientes de estos, pues sí, de estas emociones que se van presentando, que ahorita si nos enfocamos a la parte de calor, creo que lo que más nos dicen como los estudios es el tema de irritabilidad, Ajá, de estrés, agresividad, estrés. agresividad, que ese es Y creo que bien fatiga interesante, también ¿no? porque, no Sí, sé si tú lo fatiga. encontraste, seguramente sí, que tiene mucho que ver con que promueve trastornos del sueño. ¿Por qué? Porque está demostrado científicamente que para tener una buena calidad de sueño, la temperatura física del espacio tiene que estar creo que a 19 20, grados. lo tengo Ajá, aquí porque justo le voy a decir, la entre temperatura 18 y óptima 20. para dormir es de 20 Entonces, si grados. estamos viviendo en un lugar, digo, ¿no? Nosotros en la Ciudad de México, que la verdad es que nos va relativamente bien, pero pienso en los Mochis, ¿no? O en Tijuana o Mexicali, en Mexicali, que duermen a es verdad. 40 grados, claramente no están teniendo el sueño óptimo y entonces el sueño REM y la profundidad de sueño, pues quién sabe dónde queda porque yo me estoy asando. Y claramente duermen con clima, Eso ¿no? sí, sí. Yo creo que lo que pasa, y muchos sabemos en la Ciudad de México, es que nosotros no tenemos Aires acondicionados. esa Ujú. infraestructura porque no hemos estado preparados, que creo que ya tendremos que irlo Sí, sí, atendiendo, ¿no? sí. Con los años, porque como no tenemos eso, entonces todo el mundo está comprando ventiladores y hoy en la mañana una persona me decía, o sea, dormí fatal, por lo tanto, es Estoy alguien que irritable. tenemos que ver con su rendimiento el día de hoy, ¿no? Claro, Así en la escuela. claro. Porque lo que me decía es que los ventiladores lo que hacen es solo aventarme Ujú. aire caliente. Pues el mismo aire, ¿no? Ajá. Entonces, en realidad es un recurso que para la ciudad, pues no No nos va a funciona. servir del todo. Pero bueno, No. el punto aquí es que arriba de 20 grados sí se afecta el sueño. Ujú. Y afectando el sueño, entonces las personas están más Exactamente. cansadas y más enojadas, Claro, claro, ¿no? ¿no? Otra Entonces, vez, no dormí bien, estoy irritable, salgo y la temperatura es infernal, pues claramente que cualquier cosita me va a hacer explotar, ¿no? O sea, o reaccionar de una manera bastante más intensa que si hubiera sido, que si estuviéramos en otras condiciones, sí, ¿no? sí. Eso creo que es interesante. Hay aquí un estudio que no sé si es diferente al que tú decías, porque este es de Yale, Ajá. de 2023, del Centro Nacional para la Información de Biotecnología de Estados Unidos. Ok. Y bueno, a este estudio le titularon la asociación positiva de la agresión Ajá. con la temperatura, Ok. ¿no? La temperatura del ambiente. Entonces decía que el riesgo general de muerte por agresión, o sea, muerte Ajá. por Ajá. agresión, Ajá. aumenta un 1.4%, ¿no? O sea, Con climas con calurosos. climas calurosos, ¿no? Wow. En la temperatura ambiente, especialmente en hombres y en adolescentes, Mira. o personas de un nivel educativo bajo. Ok. Entonces, bueno, ahí hay pues una demostración de que esto
ocurre. Otra vez, ¿no? Porque sube el cortisol Exacto. y se ve una alteración importante en la serotonina. Entonces, pues no, O sea, ahí, ¿cómo le hacemos? Y es que yo sí creo que tiene que ver, bueno, no creo, es que tiene que ver con que el cerebro de verdad no oxigena de la manera adecuada. No, justo. Y si no tienes la temperatura adecuada, yo lo que empiezo a sentir, que justo por eso tiene que ver con el tema de ansiedad, es mucha desesperación. Sí. O sea, es como, entonces, claro, mi conducta puede ser muy impulsiva, muy irritable, porque digo, ya, o sea, que esto pare. Porque además sería ilógico pensar que si mi temperatura corporal está subiendo, mi cerebro no está caliente también. Sí. Literalmente, si la temperatura de nuestro cuerpo está caliente, nuestro cerebro también está caliente. Entonces, pues esto debe de hacer que no podamos regular de igual manera nuestra emoción o la liberación de neurotransmisores y demás, porque ¿no? Además que si nos metemos ahí en temas como de hidratación y estas cosas, pues todavía es peor, ¿no? Porque si no estamos al corriente y al tanto y no tenemos como una hidratación importante, pues la deshidratación también causa todas estas cosas, ¿no? Causa que fallas en la concentración, causa que nos sintamos ansiosos, o sea, también, ¿no? Que nuestro rendimiento físico no sea igual. O sea, está demostrado que si tienes 1% menos en como de lo óptimo de hidratación, tu desempeño físico disminuye creo que el 20 o 25%. Es increíble. Imagínate. ¿No? Y además es que es cierto, ahorita pensaba que además por estas circunstancias cambias de hecho toda tu rutina. Sí. Por ejemplo, yo que a veces en las mañanas hago ejercicio como al aire libre, no lo puedo hacer a menos de que sea muy temprano. ¿No? Por ejemplo, en el caso de las mascotas, ¿no? Que es muy recomendable que no las pasen, o sea, más que en horas patitas, muy por la mañana o después de las 4, que es muy importante, ¿no? Incluso detectar un golpe de calor, ¿no? Entonces, afecta nuestra vida, nuestros horarios, porque entonces yo, por ejemplo, tengo que organizarme de manera diferente. Sí. O sea, decir, no, pues no voy a salir a caminar con el rayo del sol cuando me voy a agotar mucho más pronto, entonces tengo que recorrer mis actividades, eso modifica mis horarios para que yo pueda hacerlo en un horario en que mi cuerpo... no te deshidrates por hacer ejercicio. Exacto, pero creo que volvemos al punto, ¿no? Es tomar conciencia de que esto es el principio, por eso yo siempre digo... Si nosotros no nos educamos o educamos a estas generaciones a ser adaptables, o sea, no va a haber manera. No va a haber manera. O sea, si nosotros no somos lo suficientemente adaptables para decir, ok, no, tengo que mover mi rutina, ok, tengo que ventilar de otra forma mis espacios, ok, a lo mejor tengo que enseñar de diferente manera, ¿no? El otro día a mí me pasó igual en un evento que tuvimos y de repente estaba soleadísimo y empezó a llover. Y era un concierto. Entonces, tienes que tomar decisiones en ese momento, adaptarte, porque si no, es como, uy, ya. Se fregó todo. Y te devastas y ya nada sirve. Claro. Y la pasas fatal. Claro, yo sí fui por un cuchillo y lo enterré. Me valió. Porque aquí somos psicólogas. No se puede cancelar. Porque aquí somos psicólogas, pero también un poquito brujas. Claro, sí. Aquí la magia sirve de algo. El pensamiento mágico tiene que hacer lo suyo. Y para un poco, ¿eh? Quiero decirte. Dicho sea de paso. Le eché buena energía, pero de algo sirvió. O al menos en mi cabeza. Te quitó un poquito la angustia. Exacto. Ahora, creo que es importante también como distinguir entre el calor extremo y la luz solar. Sí, ¿no? Ese es un tema importante. Eso es súper importante. La luz solar es maravillosa. O sea, tener solecito, tener luz. Esto parece que está contrapuesto, ¿no? Porque decimos que el calor extremo interviene en la producción de serotonina, pero la luz solar también interviene en la producción de serotonina, pero para súper bien. O sea, si hay luz solar y si sales al solecito y ves el sol, todo esto ayuda como para dos cosas, para la producción de serotonina, que nos ayuda muchísimo, y para sentirnos bien. Para sentirnos bien, exacto. Y la melatonina, la producción de melatonina. La luz del sol nos ayuda a regular nuestros ciclos circadianos, ¿no? Sí. Entonces, también que tengamos un lugar en el que sí podemos ver la diferencia entre el día, la tarde y cómo se va haciendo de noche es fundamental para tener una buena calidad de sueño.
Entonces, Totalmente. creo que hay que distinguir, ¿no? El calor, porque puede ser un día sin calor y que haya luz de sol y todo bien, ¿no? O puede ser un día muy caluroso que a lo mejor está nublado, ¿no? Sí, Entonces son como dos cosas diferentes que creo que es importante puntualizar, que hay que ver una u otra de ellas, ¿no? pero hasta eso es importante. Fíjate que justo esto que dices, el fin de semana veía hay una cosa, la verdad, de Instagram que hablaba de hábitos, Ajá. ¿no? Para el sueño y tal. Y una de ellas me llamó muchísimo la atención porque decía que para la producción de melatonina, o sea, lo que nos ayuda a dormir y lo que Sí, ahora la es una gente hormona. toma en gomitas y en pastillas y en Que no sé está qué. muy bien, dicho sea de paso, está muy bien para momentos transitorios, para un jet lag, para cuando no estoy pudiendo dormir, para cuando hubo un cambio, pero no se debe de tomar todos los días No, y que te la y que hayan te la recetado, prescriba a alguien, evidentemente, ¿no? exactamente. Y Ajá. fíjate que uno de las recomendaciones que me pareció bastante adecuada es que, porque todos pensaríamos que hábitos de sueño tendría que ver con la noche. Ajá. Y este decía, Ujú. no, por la mañana, que una de las cosas, quería ver si lo encontraba, pero no, por la mañana, una de las cosas que Más deberías de hacer importantes. es salir a la luz, Ujú. hacer 3 o 4 respiraciones, o sea, que tus ojos vean la luz para que el cerebro diga, Ya me ya, desperté. ya es de día, y entonces pueda asimilar que la noche es para descansar. O Exactamente. sea, es algo muy bobo, pero es verdad, o sea, a veces vamos tan deprisa que salimos, ni siquiera somos conscientes de que ya estamos en la luz del día. Sí, y es por eso también que está tan contraindicado ahora cada vez con más estudios, que lo primero que hagamos en la mañana sea tomar nuestro celular y meternos a redes Exactamente. sociales, porque todo el ambiente sigue estando oscuro, tú te estás exponiendo a una luz artificial y Ujú, entonces tu totalmente. cerebro no está entendiendo que ya es de día, que ya me voy a despertar, que este espacio, ¿no? Obscuro, calientito, bueno, en este caso, qué horror, pero calientito, tranquilo, es para dormir. ¿No? Entonces sí, es lo primero que deberíamos de hacer sería abrir las cortinas, ver la lucecita, ¿no? Y ya después puedes continuar con tu día, pero es bien importante, ¿no? Y si hay, sí, o sea, justamente creo que lo hablábamos hace un tiempo con la depresión del invierno, ¿no? Que tiene que ver no solamente con el frío, sino con la falta de luz. En estos países Sí. nórdicos Y en tú donde no nos hay luz. contabas, no sé si aquí o me contabas a mí, ya no sé por qué ahora ya Ahora hablamos confundimos la mucho. relación. Ah, no. No, que en el caso, por ejemplo, de tu hermano que Ajá. vive en un lugar donde hay poca luz, utilizan unas lámparas, que Sí, me pareció me parece loquísimo, pero muy sí. sano, porque esa luz les da, cuéntanos un poco, para Pues es no que es decir una una luz literal, burrada. literal es una luz artificial que asemeja la luz del día. Ujú, Y entonces la recomendación es una pantalla, es como, sí, como si fuera una tablet, pero es un ujú, foco. ok, Y entonces se ponen ahí, creo que 5 minutos al minutos. día, justamente como para que su cuerpo entre, ¿no? Que secrete serotonina, pero también que diga, ah, es de día, Ujú. ¿no? Sí, Estoy de aunque día, afuera aunque parezca afuera esté las muy 6 de nublado, la tarde, exactamente, ¿no? ¿no? O incluso en algunos lugares en Europa que Que no hay día. están, sí, no hay día. No hay día, ¿no? Estaba viendo este fin de semana una serie que tiene lugar en Alaska y que justamente toda la trama pasa en los meses que son completamente de noche, ¿no? Entonces digo, Me muero. ¿qué cosa? No, no. Claramente, ¿no? O sea, imagínate los ciclos circadianos de esas pobres personas, o sea, no saben ni cuándo es día, cuándo es noche, cuándo No, y es no te grave. vayas lejos, o sea, digo, pasa en estos lugares donde tienen este tema de la luz, pero yo pienso en la gente que trabaja Ah, sí, de noche sí, o, también. o que tiene estos De horarios. 24 por 24, o Exacto, algunas totalmente guardias. distorsionados, en Ujú, donde ujú, también el cerebro como que le es ujú. difícil entender, Sí, ¿no? sí, Dormir de día para despertar por la noche, o sea, sí, qué complejo. qué complejo, ¿no? Ahora, y si a esa falta de luz le sumas el frío, ¿no? Pues también las bajas temperaturas están asociadas con una reducción en la interacción Exacto, social, porque pues ¿quién totalmente. quiere salir? ¿No? Al frío, nadie. Entonces, pues sí, también está asociado con sensaciones de aislamiento que tiene que estar relacionado siempre como con otra vez la depresión y la ansiedad. Sí, porque además ese clima, nos vamos a ir al tema de lo frío, Exacto. ¿no? Con poca luz solar y todo esto,
Es que te invita de verdad a un tema de tristeza, Sí, de de poca apatía, energía. ¿no? De falta de energía, como tú dices. Yo, y tú también has tenido la oportunidad, o sea, de estar en lugares donde de verdad en el día hay poca luz. A Ujú. mí me pasó en Hamburgo y se los juro que sí, o sea, hay un momento en el que de veras yo creo que te empiezas como un poco a deprimir A cuando no deprimir, estás sí, acostumbrado, ¿no? sí, A no ver la luz del día sí, y estar completamente a oscuras, digo, o de noche, aunque haya las mismas actividades, sí, es sí, bastante creepy, la verdad. sí, sí. No entiendo cómo pueden vivir ahí, pero bueno, sí, es verdad que el frío puede provocar estas emociones y también hay que estar muy pendientes. Justo por eso es que en muchos lugares de estos también hay problemas importantes con adicciones Claro. que tienen que ver sobre todo a veces con el alcohol. Ujú, ujú, ujú. Y que tiene que ver pues por esta sensación de incremento en la tristeza, la apatía, el Sí, aislamiento social, ¿no? Que obviamente los niveles elevados de depresión estacional sí, tiene que ver con todas estas cosas. Y bueno, creo que a nivel cognitivo, como lo decíamos con el calor extremo, es una reducción en la velocidad del procesamiento, lentitud para la toma de decisiones y aumento en la procrastinación y pérdida de motivación. Pues claro, pero en este caso es por la reducción de serotonina también. Parece que, que tendrían que ser situaciones completamente aisladas, pero la verdad es que lo que yo vi pues en la investigación es que los dos extremos al parecer llevan al mismo lugar. sí, ¿No? A la apatía, a la desconexión, sí. a la, ¿no? O sea, a la menor producción de serotonina, aunque sea por una razón o por la otra. Entonces, pues tiene que ver con esto que las emociones pues no estén muy reguladas, ¿verdad? Y fíjate qué interesante esto que dices, o sea, para abordarlo un poco más del tema de toma de decisiones, Ujú. porque yo creo que si hablamos de estos temas es justo para que tomemos Exacto. conciencia de que a lo mejor ahorita que estamos en estas temperaturas extremas, pues te tienes que tomar un poco más de tiempo para poder tomar ciertas Ujú, decisiones. ujú, ¿No? ujú. Para estar a lo mejor más, a lo mejor necesitas un lugar más fresquito, en donde puedas pensar un poco más, en donde puedas rebotar las ideas con otra persona, porque si justo lo que estamos viendo es que con este calor, con estas temperaturas o en el frío, tomamos decisiones Sí, sí, sí. No, exacto. impulsivas o desde la melancolía, en el caso del frío, pues a lo mejor es que tenemos que hacer más espacios de reflexión Ujú, ujú. con nosotros mismos para tomar una decisión, Sí, sí, ¿no? sí. Entonces, ojo. Porque además o estás abrumada por el calor o estás abrumada porque estás helándote, ¿no? Entonces, pues no puedes tomar buenas decisiones. O sea, es lo que yo siempre le digo a mis consultantes. Cuando la emoción está muy intensa, o sea, como que yo lo pienso en que somos un muñequito, ¿no? Y entonces se nos inunda la cabeza. Si se te Sí. inunda la cabeza, no vas a poder pensar bien. No vas a poder tomar una buena decisión, sea por calor, sea por frío, sea porque estás enojado, sea por lo que sea. Si se te inunda la cabeza, no es un buen momento para tomar una decisión. Entonces, si tienes la cabeza hirviendo o tienes la cabeza helada, no vas a tomar una buena decisión. Exacto. Toma tu tiempo. Y insisto, hagámosle como los niños, o sea, ¿tiene sueño? ¿Tienes Exacto, sueño? Porque a lo mejor tienes sueño. Toma una siesta, exacto, ¿no? exacto. Pero a lo mejor tienes hambre. Y entonces antes de tomar esa decisión, a lo mejor tienes que comer algo, Ajá, a lo mejor tienes que beber algo, o a lo mejor necesitas un ventilador, ajá, ¿no? ajá. O algo que te haga sentir un poco mejor antes de tomar esa decisión con impulsividad. De acuerdo, de acuerdo. Hay que descartar esos. Fíjate que otra cosa que a mí me llamó mucho la atención es que la Asociación Americana de Psicología, que es la APA, ¿no? Ya ha hablado como de Eso, estos Cholita, me síntomas, encanta. ¿no? Que pueden presentarse con cuadros, o sea, que tienen que ver con el clima, ¿no? Con cuadros ligeros de ansiedad, que Ujú. bueno, ya pues, la ansiedad ya está En todos en lados, todos los ¿verdad? climas, en todas las épocas, pero bueno, importante, se puede acrecentar, como tú hablabas, el estrés, el sueño, ¿no? Ujú, Y en casos más graves, que hay que estar muy alerta, esta sensación que yo les decía hace ratito como de ahogo, ¿no? O sea, ujú, ujú. porque a lo mejor, pues sí, yo creo que el cerebro no tiene el suficiente aire, Sí, ¿no? sí, 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 aire, temperatura, lo que sea, ¿no? Pero hay algo que me llamó la atención porque también hablaba de depresión
pero por un sentimiento de culpa por la situación del planeta. Ah, justo yo. O sea, por lo que está pasando. ¿Pero encontraste O sea, el término que le dieron? no. Tienen ya un término como tal que justamente la APA Dinos, por favor. déjame ver nada más cuándo fue. La Ay, APA lo puso en el 2017 en un estudio que hicieron, ajá. en un documento que se llamaba Salud Mental y el cambio climático, las implicaciones, los impactos y una guía, ¿no? Le pone eco-anxiety, o sea, eco-ansiedad. Y es un Sí. término que está relacionado con esto, con la ansiedad y la culpa y la desesperanza de qué va a pasar ¿Qué digo? con él. Después hablaremos, Yo creo que deberíamos de sí, echarnos un saqué aquí programita con información, eso. pero creo que valdría la pena tomarlo para un solo programa. Ujú. Sí, porque por ejemplo, a mí me pasa eso más con las lluvias, ¿no? O sea, el calor como que digo, hijo, hace calor, pero hay cosas, la verdad, tengo que aceptar que me gustan del calor. O sea, yo prefiero 1000 veces la ropa de calor, Ajá, ¿no? O ajá, sea, porque me ajá. gustan los vestidos, o sea, tengo Las otras sandalias, cosas, sí, 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 sí. todo eso, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, con las lluvias me pasa que sí, de verdad creo que es un tema Te que me estresa. angustia, Ajá. porque luego, ¿no? O sea, han pasado unas cosas los últimos años que me Sí, angustia mucho que un sí, día eso pase mientras yo estoy, pero ya sea en el metro, pero ya sea en el coche, en pero tu lo que casa. pasó ¿no? Lo que me pasó este fin de semana. Entonces, qué interesante esto, porque sí, si bien ya después a lo mejor dices, hijo, todo esto lo hemos hecho Nosotros. todas y todos juntos, Ajá, ¿no? Por ajá. el planeta, un planeta que eso pues ya no lo vamos a poder controlar, ¿no? Exactamente. O sea, podremos hacer algunas cosas, pero sí, esta ansiedad que te puede crear Esa el clima. conciencia de alguna forma, ¿no? Exacto. También. ¿Y qué vas a hacer con eso? Porque es lo que siempre decimos, todos sentimos esas cosas. Ujú, ujú, ¿Qué vamos a hacer con lo que sentimos? ujú. Ahora, también creo que es esta parte importante. No está descrito todavía como un trastorno en el DSM ni tampoco en el CIE-10, ¿no? Sí, no. Digo, en el 11. Pero igual y eventualmente sí será, no lo sé, ¿no? O sea, igual porque afecta la funcionalidad diaria. O sea, sí, sobre todo creo que cuando estamos en estas situaciones, ¿no? Cuando empieza a llover, cuando está en mucho calor, cuando empezamos a oír de los incendios, pero en Sí, sí. Australia, pero en, ¿no? O sea, No, que Tepoztlán, Tepoztlán, ¿no? pero que dices, Dios, ¿cómo los van a parar? Esto es todo, ¿no? O sea, como que eso empieza a generar mucha angustia. Y creo que algo que me llamó mucho la atención es que como que las personas que están más como que lo están padeciendo más son los jóvenes Ujú. y que esta ansiedad puede interferir, están viendo que está interfiriendo con la toma de decisiones vocacionales, o sea, a qué se van a dedicar, Ok. si van a querer o no van a querer tener hijos, que me parece sumamente Sí, interesante, porque pues es el futuro de la humanidad. y sus propias metas a largo plazo, como que trae desmotivación, trae ansiedad anticipatoria, trae que entonces es como, ¿y para qué planeo si a lo mejor esto, ¿no? Vale. Sí, sí. Sí, ya, Entonces, ¿para qué voy haciendo a pues sí, futuro? O este tema, ¿no? De tener o no tener hijos, porque a veces porque ya qué es, les voy a dejar? sí, ya escuchas como, no, está súper complicado y entonces, ¿para qué? ¿No? Ujú, Es ujú, verdad, ujú. fíjate, influye en un chorro de cosas En un chorro de cosas. en el ser humano. Es Exactamente. verdad. Exactamente. Y bueno, el término me pareció muy interesante, la verdad. Pues sí. Y algo te iba a decir aquí. Ah, otra cosa. Ahorita que hablábamos como de de las inundaciones, de los desastres naturales, ¿no? De los huracanes, de bla, bla, bla. Creo que es también bien interesante pensar que efectivamente, pues eso también es clima, ¿no? Y al final, muchas personas viven con trastorno por estrés postraumático por eso, Sí. porque vivieron un desastre natural que es grave, ¿no? O sea, perdieron sus casas, perdieron todo lo que tenían o se vieron en un espacio en el que su vida peligraba, ¿no? Que creo que no es menor. Y entonces, pues esto claramente, como el estrés postraumático, pues trae sintomatología como flashbacks, hipervigilancia, problemas de sueño, sensación de amenaza constante, cambios en la identidad y en el propósito. Y obviamente estamos viendo que con el cambio climático parece que estas cosas se vuelven más frecuentes. Sí. Entonces, estamos hablando que es muy probable que y vamos a ir teniendo cada vez más personas con este tipo de Detrás. trauma, Sí. ¿no? De trastorno por el clima.
Sí, sí, ese es un ejemplo, ¿no? Es un Yo ejemplo. cuando ocurrió estos incendios ¿qué fue? En Los Ángeles, En Los ¿no? Ángeles, Que terrible, sí. fue bastante terrible. Yo veía comentarios de gente que decía, bueno, pero es que es gente que tenía un montón de dinero, ¿no? No, pues las emociones y el estrés postraumático, o Sí. sea, no tiene No tiene clase demografía ni social. clase social. Ujú, Exacto, o sea, ujú. son personas que igual sufrirán estrés postraumático Claro, por la misma situación, por claro, enfrentar algo así. claro. Que igual, por ejemplo, pensaba en la gente que se les llama ahora desplazados climáticos, Ok. que es la gente que, por ejemplo, por un tema de sequía, Ajá. que yo sembraba en tal pueblito y ahora hay una total sequía, pues tengo que irme, ¿no? Desplazarme a otro lugar del país Sí, sobre todo aquí en Centroamérica, ¿no? O sea, sí, que sí. está pasando mucho. Y entonces eso, pues no solo genera una crisis económica, ¿no? Claro. Sino que la gente cuando tiene que Migrar. emigrar, pues hay unas condiciones de salud mental que se Muy ven asociadas. afectadas, Claro. ¿no? O cómo vive la gente. Por ejemplo, yo lo pienso en el caso de estados aquí en México como Chiapas, que tiene una importante población que está ahí, que se encuentra ahí varada para irse a otro Ah, lugar, en ajá, específico ajá. Tapachula, y con las temperaturas Sí, que hay y que ¿dónde es donde se quedan a vivir? ¿Qué pasa con esa gente que ha caminado muchísimo sí, 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 para sí. llegar a ese lugar y luego ahí estancarse, sin casa, sin comida y con esta temperatura, Sí, 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 porque ¿no? no digamos que es lo más fresquito del país, ¿verdad? Eso ocasiona un trauma. Claro, claro. Y claramente a nivel cerebral, ¿no? Hablábamos que esto se relaciona con la amígdala y la amígdala, recordemos que es el centro del miedo y de la reactividad. Así es. Entonces, si la gente está funcionando, si la gente está accionando, reaccionando ante el miedo y la reactividad, no vamos a tener buenos resultados. No, no, de hecho, justo ahorita me recuerdas que ahí, por ejemplo, ¿En Tapachula? en Tapachula, Ujú. hubo un evento hace unos años en donde los migrantes rompieron las puertas de un museo para Ajá. poder entrar, porque era ¿Para resguardarse? para resguardarse, Ajá. ¿no? Porque no había ni siquiera donde podían estar, ¿no? Entonces hablamos de Exactamente. pues sí, este enojo, esta impulsividad, porque pues se vuelve totalmente intolerable, Claro, ¿no? claro, 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 claro. Pero lo hablamos ahorita otra vez como del calor, pero igualito el frío, ¿no? Sí, O sea, si la gente se encontrara en ese lugar, pero estuvieran no a 40 grados, sino a menos 40 grados, también hubieran roto la puerta porque no pueden estar en la intemperie. O sea, es igualmente mortal vivir a 60 grados positivos o a menos 60 grados negativos, ¿no? O sea, el ser humano no puede vivir en esas circunstancias. No puede. O sí. sea, Y o ahí te da sí, un por golpe de calor o ejemplo, te da hipotermia. totalmente. Y ahí sí podemos hablar del TAE, que es el trastorno Ajá. afectivo estacional, Ujú. ¿no? Se da durante los meses de invierno, que Exactamente. es, o sea, algo real, que se ha estudiado, ¿no? Que es un tipo de depresión que Ajá. se da a lo largo de esta estación, o sea, sobre todo como en el invierno. Cuando hay disminución de la luz solar, cuando hay disminución de las Así es. temperaturas, cuando hay disminución de todo esto, ¿no? Que es bien interesante porque es un trastorno que sí, o sea, lo que te dice es que se da en esa época. Ujú. No va a estar Presente. sucediendo o presente todo el año, ¿no? Se Exactamente. da en esa época de invierno, Ajá. ¿no? Y yo encontré un estudio que dice que, por ejemplo, en los países nórdicos muestran que hasta el 10% de su población puede experimentar un TAE. Es muchísimo Sí, personas, es muchísima gente. sí, 10%. 10% de la población me parece no menor Exacto, y sería interesante buscar, ¿no? ¿Qué es lo que hacen este tipo en de estos países. países con el TAE? No lo ¿No? sé. ¿Acuden más a terapia o qué recursos les da como el país para ese 10%, No lo sé. ¿no? O no hace nada. No, yo me imagino que deberían de hacer, porque si es el 10% de la población, es lo que hemos hablado en otros programas, pues estás hablando de la salud pública, ¿no? Si es gente que al final va, o sea, va a terminar recurriendo a servicios de salud porque está esto. Yo creo que tienen que hacer algo como para prevenirlo, no lo sé. Así Estaría es. interesante
vamos saber. a investigarlo, ¿no? Vamos a sí. Entonces ahí, por ejemplo, yo tenía también aquí una investigación que sí, bueno, es que gira un poco alrededor de lo mismo, ¿no? Que este trastorno afectivo, Ajá. que ya es diagnosticado clínicamente, Ujú, ¿no? ujú. Tiende, bueno, para explicarlo un poco, porque no tengo bien los datos del estudio y no quisiera decir algo que no estoy segura, ¿no? Tiene un impacto en que las personas, bueno, se deprimen, Ujú. ¿no? En esta época del año. Sí, 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 sí. Y entonces es curioso porque yo pienso en México y digo, ¿cómo abordamos, por ejemplo, ahorita con el tema de calor? O sea, Ujú. ¿qué recursos, por ejemplo, tenemos, ¿no? O en la época de frío, que también luego bajamos a Ajá. 20 y estamos Nos en unos estamos congelando. chamarrones. ¿Cómo es posible que los gobiernos no pongan mucho más atención al tema de salud mental? Ujú. De decir, bueno, ¿qué podemos ofrecer a la población? ¿Qué herramientas? Ajá, fuera de un ventilador, ¿no? Y algo en el Y metro o en los vida suero oral en el metro que vida regalan. oral, Que bueno, exactamente. síganlo regalando porque la gente sí necesita hidratarse. Así es, ¿no? ¿Qué tendríamos que implementar como sociedad, pensando ahorita solo en México, Sí. para que hubiera un impacto menor de las estaciones con nuestras Ujú, emociones, ujú, ¿no? ujú. Yo creo que una forma de empezar es hablando de esto. Hablando de esto, exacto. ¿No? Y creo que como siempre lo intentamos aquí, no es nada más decirles que qué terrible, sino qué podemos hacer. Y creo que Sí, una de estas cosas es entender la relación del clima con nuestra mente, que es totalmente. esto que estamos haciendo. Sí. Si nunca habíamos reparado en esto y nunca habíamos visto que a lo mejor sí tiene relación, pues a lo mejor ahorita es un buen momento como para que digas, ¿no? Tal vez por Tal vez eso ajá. hice esto el otro día en el centro comercial. Pues, ¿No? pues sí, ¿no? Tal vez por eso estoy tan irritable cuando estoy en el coche o cuando estoy esperando a cruzar Sí. una calle, le miento la madre al que, ¿no? Al que no se detuvo cuando se tenía que detener. No sé, o sea, ¿por qué me siento así o por qué me siento muy abrumado? ¿Por qué estoy como desesperado? Pues por eso, Sí. por eso. Y me Sí. parece O importante. que o sea, me siento mucho más agotado, entonces poder reconocerlo, Exacto. decir, oye, pues sí, a lo mejor yo hoy no estoy En mi mi, centro. sí, o en mi mejor día y Sí. me voy a apurar a lo mejor a mis actividades para poder tomar una siesta y entonces que también la siesta va a ser interesante en algún punto hablar de eso, de ese otro tema, ¿no? Porque el otro día con una persona que estudia también el tema de neurociencias decía la serie de cosas De buenas beneficios. y de beneficios que tiene. O Sí. sea, hablo de una siesta de 15 Sí, 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 minutos, sí, sí. pero de verdad en el cerebro, ¿no? En que puedas como volver a retomar tus Mm. actividades desde otro lugar. Ujú, ujú. Entonces, sí, tener la capacidad de decir, sí, a lo mejor necesito hoy una siesta, o a lo mejor necesito tomar algo un poco más fresco, o a lo mejor la comida que tengo para el día de hoy, pues no, mañana me tengo que replantear que a lo mejor tengo que hacer algo Sí, sí, eh, diferente. diferente, ¿no? Que no lleve tanto calor, no lo sé. Sí. O ¿No? incluso también justo en las temporadas de frío, que lo que más se nos antojan son los carbohidratos, ¿no? También Sí, saber que es por esto, ¿no? Y sí. que no se te antojan ciertos alimentos por una u otra cosa. Y creo que reconocerlo y validarlo también en nosotros está bien. O sea, decir, estoy cansada o estoy irritable, estoy triste, también se vale. O sea, ok, no, a lo mejor ahorita no puedo tener esta conversación contigo, Sí. ¿no? Ahorita no puedo tomar esta decisión, Ujú, ahorita no quiero salir a X lugar, ¿no? ujú. También. Creo que eso es muy interesante y es muy importante, Sí, sí, es ¿no? verdad. Yo por aquí tenía, que quisiera así nada más decirlo, porque son unas preguntitas, Ajá. un cuestionario que me pareció peculiar, como para ubicar si realmente el clima está o no afectando tu emoción. Son, Como en ese momento, hacértelas en el momento en que estás medio, no, o sea, no, o sea, así en general, a ¿no? ver, ajá. Existe para el calor, para el frío, para la lluvia y así, pero creo que ahorita, como las temperaturas que estamos teniendo aquí en la ciudad, es prudente como el tema del El calor, calor, ¿no? venga. Y Ujú, entonces, por ejemplo, dice, ¿sientes que el calor te hace más irritable o te pone de mal humor? Que es ujú. justo de lo que hablábamos, Siempre ¿no? sí, yo siempre sí, Siempre sí, por ejemplo, bueno, siempre sí. entonces tienes que estar mucho más consciente de que tu estado irritable, pues tiene que ver con esto y entonces, pues, como decimos,
tómatelo con más calma, ¿no? Ujú. Ahorita yo mejor ya no me le acerco, no, ¿verdad? Exacto, sobre todo en la temporada de calor. A Pero sí, es calor, no le cierto, yo la hablen. conozco y sé que tienes una tendencia a esto y que no te pone de muy buen humor, ¿no? Entonces, hay que aprender a conocer también También. a la gente, ¿no? Con la que convives. Y otra parte también creo que es eso, es si lo que hemos dicho, el autoconocimiento y la comunicación, ¿no? La Si comunicación. yo sé que esto me va mal, te digo, oye, Yolita, a mí el calor no me va muy bien, ¿no? Ujú, Y también que tú digas, está rabiosa, ujú, pero no es conmigo, ujú. ¿no? Sí, O sea, se eso es siente bien mal, importante. está cansada, está irritable, pero estamos a 32 grados, Adriana no va a estar del mejor humor. Creo que el Pero no es problema está conmigo. ahí, en no comunicarlo. Ajá, Porque entonces creo que ahí es donde tenemos una conducta muy infantil, exacto. ¿no? O sea, si yo me planto, yo sé que esto me está pasando porque no me gusta el calor, porque tal, pero no lo comunico, pues entonces es como en los temas de pareja. O sea, Ujú, lo que no se habla, ujú, pues no se puede resolver, mi reina, ujú. ¿no? O sea, hay que decirlo, hay que hablarlo. Oye, estoy muy jodida en este momento porque a mí me choca el calor y estoy, pero si no lo hablas, Claro, claro. pues no podemos ayudar, Sí, ¿no? Por sí. eso la importancia de la comunicación. Ajá. ¿Te sientes más cansado o con menos energía cuando haces calor? Ujú. Que también hablamos de esto. Sí. Si tu respuesta es sí, Afirmativa. también creo que ahí hay niveles, ¿no? Sí. Porque yo sí me siento un poquito más baja de energía, pero la verdad no dejo de hacer nada con Con el el calor. calor. O Ujú. sea, lo que sí me puede pasar con el frío, Ya. ¿no? Pero a ver, también es importante y tómenlo en cuenta que muchas veces esta sensación de agotamiento tiene que ver con la hidratación. Ujú. Si te hidratas Sí. bien, se te quita en muchísimas ocasiones. Sí, es verdad. En Y a veces muchísimas. necesitamos como un tipo de suero, Sí, ¿no? Para, de algún tipo de electrolitos, algo así que te ayuden a agüita mineral, ¿no? A reponer los minerales que pierdes con el sudor, porque pues sí, también sudamos más. sí, es verdad. ¿No? Ahora, por ejemplo, observas que el calor afecta tu capacidad, o sea, de concentración o de atención, que eso también es Ujú, importante mirarlo. ujú, O sea, ujú. hay gente que sí, o sea, en la escuela lo vemos. O sea, Claro. hay niños que sí Ay, están mucho más lentos o lentas en algunas de sus actividades y hay que tomarlo en cuenta, sí, incluso para planear, sí, ¿no? En una clase. claramente. Sí. Em, ¿Experimentas, por ejemplo, con el calor síntomas que tienen que ver con la ansiedad, con la inquietud, con palpitaciones, ¿no? Debido al calor. Bueno, pues también es importante reconocerlo, Ujú, ¿no? Saber cuándo te está pasando, tomarte un momento, a lo mejor hacer un ejercicio de mindfulness, ujú. ¿no? Hay unos muy fáciles, ¿no? Observa 5 cosas, Ajá. huele 4 cosas, toca 3, em, Escucha dos. escucha 2 Ujú, y prueba una. ujú, Y a lo mejor eso te puede ayudar a regularte cuando ya ujú. estás con mucha ansiedad, ¿no? Y la otra es pensar, bueno, ¿qué medidas tomamos para mitigar mi estado de ánimo por el Exactamente. calor? O Ujú. sea, yo, Yolanda, ¿qué hago? No, pues mira, yo la verdad me compré un par de ventiladores minis, ¿no? Ajá. No soy mucho los grandes. Y entonces voy por todos lados con mi laptop Y mi ventilador. y mi ventilador que está conectado, ¿no? Sí, Y así. sí, sí. Este, he descubierto que una vivienda donde hace más frío es mejor, lo cual los primeros años pensaba que era una desgracia, ahora creo que es una gran virtud, Sí. tal vez, ¿no? En un futuro, o sea, es irte conociendo, Sí, ¿no? En ese tema. pero en todo eso que dices, ¿no? Desde adaptar la actividad física, ¿no? O sea, si no la puedo hacer temprano, la tengo Exacto. que adaptar. Pero son cosas que tienes que ir haciendo, porque Sí. de otra manera, pues sí es que es como luchar contra, o sea, vas contra corriente, porque el clima no hay nada que hacer con él. No. Entonces, el que se tiene que adaptar soy yo. Y de igual manera, creo que tiene que ver con lo que hablábamos del sueño, ¿no? O sea, proteger mi sueño. Siempre tengo que proteger mi sueño. Si hace mucho calor, ¿cómo lo voy a hacer? Si hace mucho frío, ¿cómo lo voy a hacer? Ventiladores, ropa liviana, a lo mejor cambiar, no sé, meter los piecitos en agua fría antes de meterte a la cama. Sí. Si hace frío, pues usar una colchita más abrigada, una pijama más abrigada. O sea, que esto no sea algo que afecte tu sueño. Sí. Y que observes que te sientes ya mejor después de hacer eso, ¿no? O sea, Exactamente, porque hay veces que, por exactamente. ejemplo, nos pasa mucho con la ropa, ¿no? Que la veces dices, no, estoy, ¿no? Sí. No, o sea,
Entonces, Sí. sí, yo felicito mucho a los hombres que siguen vistiendo de camisa y corbata. No sé Con cómo. estas temperaturas. Sí, o sea, en la playa no entiendo cómo los pueden hacer todavía andar de camisa. O sea, me parece un crimen, Sí. ¿no? Que tengas que trabajar en estas condiciones. Voy a Pero leer bueno. unos comentarios. Buenas tardes a quienes todos nos están comentando por aquí. Leti nos dice, ciertamente los diferentes climas afectan las emociones y es necesario considerarlo para poder controlarlas con éxito. José Jesús nos dice, este tema es muy profundo, es cierto lo que comentan, la sequía afecta a todos, pero ¿qué pasa? Es que ya no veo nada. Pero ¿qué pasa sobre todo con la gente del sector agropecuario? Ellos viven este dilema cada año. Eh, pero pero habrá bastantes que no tengan los recursos para atender algo así, claramente, ¿no? Y bueno, exacto, es importante admitir que tenemos un problema cuando tenemos un problema. Exacto. ¿No? ¿Qué tiene que ver con, gracias por sus comentarios, qué Sus tiene que hermosos ver con comentarios. el clima? Exacto. Ahora, quedándonos pocos minutos, creo que sería importante, bueno, pues sí, una vez que tenemos esta información, pues ¿qué podemos hacer? Ujú. Creo que lo hemos mencionado aquí a lo largo del programa, ¿no? Pero recordar que es importante mantenernos bien hidratados, usar la ropa adecuada para sentirnos bien. No exponernos a la intemperie cuando está, ¿no? O sea, Sí. cuando hay mucho sol, cuando hay mucho frío. O sea, si bien necesitamos socializar, también no es bueno que estés parado afuera de, ¿no? 2 horas en la Sí, en calle. el sol, ¿no? Ajá. No. Dormir, como decimos, siempre es Sí. importante dormir lo suficiente, ¿no? Porque, y si empiezas a notar que tus ciclos de sueño pues se ven afectados, pues tomar conciencia y hacer lo propio, ¿no? Ujú. Adaptar tu actividad física, porque en este programa siempre decimos que la actividad física es primordial porque libera endorfinas, libera dopamina, libera serotonina y esas siempre las queremos en nuestra vida. Entonces, si te estás asando a las 2 de la tarde porque es cuando haces ejercicio, pues mueve el horario. ¿No? Exacto, ¿no? O sea, haz tu actividad física evitando en este momento pues la luz del sol, ¿no? Que no nos ayuda, ¿no? Exactamente. Yo Pero creo que algo si es cuando hace mucho, cuando está nublado, sí hay que priorizar, tratar de buscar la luz solar o cuando menos estar fuera como para los ciclos circadianos y sí. toda esta producción de serotonina también y de melatonina, ¿no? Es verdad. Otra que a mí me gusta mucho es hagamos por lo menos una vez al día y si tienes la oportunidad más, una actividad que te haga sentir feliz, Sí. ¿no? O sea, recordarle a tu cerebro que hay algo en el día que te hace sentir feliz. Uh-huh. Uh-huh. Cada uno tendrá que encontrar algo algo que hacer. ¿no? Y creo que es así importante porque aquí yo encontraba que o sea, como que sí, la intención es, no hay nada que hacer con el clima porque ahí está, Sí. ¿no? Y a veces eso nos desmotiva o nos hace sentir que no hay nada que hacer. Pero con eso no, pero sí yo tengo agencia en cómo yo voy a enfrentar este cambio, ¿no? Cómo yo voy a enfrentar el calor, cómo yo voy a enfrentar el frío, cómo yo voy a enfrentar las lluvias. Entonces, eso sí, de eso sí tenemos control, de la decisión. ¿Cómo decido? Exactamente, de la decisión mía en cuanto a esta situación que se presenta. Totalmente. Otra cosa que a mí me llama la atención y que a mí me gusta mucho es esta parte de la cultura verde, ¿no? Ajá. Que en tu departamento o en tu casa tengas como estos espacios con plantas, ¿no? Que puedas ver el color ayuda a que te sientas como que refresca, Sí, como que le da, pues sí, la naturaleza da como esta sensación de vida. Sí. Y entonces ahora se recomiendan estas paredes verdes, ¿no? Verdes también. Porque además en está casa. demostrado, lo hablamos en un programa, ¿no? Que estar en contacto con el verde es muy bueno para la salud. Así es. Y bueno, y si estás notando que obviamente esto en algún momento se vuelve algo que no estás pudiendo gestionar con todas estas como estrategias, pues lo que siempre recomendamos, busca ayuda psicológica, busca ayuda de alguien que te pueda ayudar a canalizar la angustia, a canalizar a mejorar tu sueño, ¿no? O sea, con un terapeuta, con un médico, con quien tú quieras, pero busca ayuda porque pues sí puede ser agobiante. Los terapeutas trabajamos con calor, con frío, con lluvia, con todas, así que, ¿no? Puedes recurrir a ese apoyo en todo momento, en cualquier situación climática. Entonces, pues creo que ya, Yolita, con eso terminamos.
Gracias por acompañarnos como siempre. Estamos aquí en Caldero Radio. Y nos vemos, ¿te acuerdas del próximo programa? No, pero venga. será sorpresa. Pero lo que sí es segurísimo es que nos vemos el próximo lunes en punto de la 1. Les mandamos un abrazo caluroso. Exacto. Y esperamos vernos el próximo lunes en por punto acá. de la 1. Así es. Chao, Que chao. tengan excelente semana. Chao, chao.